El teléfono temblaba en las manos de la joven mujer, mientras su voz se quebraba. Detrás de la puerta entreabierta, conteniendo la respiración, se escondía un hombre con un elegante traje. Alejandro Vargas, de 38 años, propietario del hotel de 5 estrellas más lujoso de Barcelona, decidió comprobar de incógnito al nuevo personal. Pero lo que estaba a punto de oír por teléfono lo cambiaría todo. La nueva limpiadora con guantes amarillos, todavía manchados de jabón, apretaba el teléfono contra la oreja y las lágrimas ya rodaban por sus mejillas. Sus siguientes palabras revelarían un secreto de tal fuerza que Alejandro tendría que tomar una decisión imposible. Esta historia trata de cómo un engaño, concebido para desenmascarar a los deshonestos, al final abrió la verdad más pura de la que es capaz el corazón humano. Alejandro Vargas construyó su imperio en 13 años, el Hotel Gran Palacio de Barcelona, su criatura. 5 pisos de lujo en el centro de la ciudad, no lejos de Plaza de Cataluña, 200 habitaciones, 3 restaurantes con estrellas Michelin, spa para huéspedes VIP. Pero el éxito tenía un precio, una paranoia constante. En los últimos meses había notado discrepancias en las cuentas, suministros a precios inflados, toallas desaparecidas, faltante en la caja. El director Miguel Ruiz aseguraba que todo estaba bajo control, pero Alejandro ya no confiaba. Decidió fingir ser un huésped común, sin nombre rimbombante ni privilegios, simplemente Alejandro Gómez, comerciante de Valencia, con documento falso. Reservó una habitación estándar para ver cómo funcionaba el hotel cuando el dueño no miraba. Los primeros días fueron reveladores. El barman servía menos, el camarero se apropiaba de las propinas, pequeñas deshonestidades. Pero eso era poco. Alejandro quería pruebas del personal de limpieza. Las limpiadoras veían todo. Tenían acceso al dinero en las mesitas, a joyas olvidadas. En el segundo piso trabajaban 6 limpiadoras. 5 parecían profesionales, pero la sexta era nueva. En la placa, María López, unos 26 años, cabello castaño recogido en una cola, uniforme azul impecable. Se movía con una determinación nerviosa, como si desesperadamente necesitara ese trabajo. Alejandro decidió centrarse en ella. Por la mañana dejó la habitación en desorden, 50 euros a la vista en la mesita, reloj caro en el baño, cadena de oro en la cama, cebos perfectos. Salió, pero se quedó en el pasillo, escondido. A los 10 minutos apareció María con el carrito. Llamó 3 veces. No hubo respuesta. Entró dejando la puerta entreabierta. Alejandro se acercó sin ruido. María hacía la cama con movimientos precisos. Vio el dinero, pero no lo tocó. En el baño desplazó con cuidado el reloj para limpiar debajo y lo devolvió al lugar. La cadena la dobló con cuidado y la puso en la mesita. Alejandro ya iba a irse satisfecho cuando sonó el teléfono de María. Lo sacó, miró la pantalla. El rostro palideció, los ojos se llenaron de miedo. Contestó con manos temblorosas. La voz de María se volvió completamente diferente. Pequeña, quebrada, desesperada. Alejandro se pegó a la pared, conteniendo la respiración. María hablaba con el hospital. Sí, era la mamá de Pablo López. Recibió un mensaje urgente. Mientras escuchaba, las piernas le temblaron. Se sentó en la cama. Con la otra mano se tapó la boca para ahogar los sollozos. Alejandro oyó lo suficiente. Algo terrible estaba ocurriendo. María repetía que entendía, que iría inmediatamente, que harían todo lo necesario, que el dinero no era problema, aunque claramente era un enorme problema. Cuando colgó, se quedó inmóvil. Los hombros temblaban. Luego se levantó bruscamente, se secó los ojos con furia y continuó la limpieza febrilmente. Los movimientos se volvieron mecánicos. Las lágrimas caían en silencio. Alejandro no sabía qué hacer. Había venido a buscar ladrones, no esto. Pero en la desesperación silenciosa de María, había algo que le apretó el corazón. María terminó en tiempo récord. Todo perfecto. El dinero en su lugar, el reloj intacto, la cadena a salvo. No robó nada. Pero estaba en crisis, y Alejandro entendió. No podía ignorarlo. Llamó a Miguel, pidió los datos de María López, contratada hacía una semana, recomendaciones ideales,
Necesitaba desesperadamente el trabajo, madre soltera con un niño, despedida del lugar anterior por frecuentes solicitudes de permisos por emergencias familiares. Algo relacionado con un hijo enfermo. Alejandro se sentó en la cama perfectamente hecha. Miraba los 50 euros. Para él, nada. Para María, probablemente una fortuna. Pero no los tomó. Tomó una decisión. Averiguaría qué pasó, no como dueño, sino como persona. Todo el día restante, Alejandro lo pasó en discretas preguntas. Lo que supo le rompió el corazón. Pablo López, 7 años. Nació con una rara enfermedad genética que afecta los pulmones y el corazón. Requiere cuidados constantes y medicamentos caros. María lo criaba sola después de que el padre desapareciera al enterarse del diagnóstico. 6 años luchando por su vida. Turnos dobles, créditos imposibles, venta de todo. Hace un mes Pablo empeoró. Necesita una operación de 40.000 euros. En el sistema público la cola. 8 meses. Los médicos decían, Pablo no tiene 8 meses, máximo 3 a 4. María buscaba dinero desesperadamente. Bancos rechazaban, demasiadas deudas. Familiares no podían ayudar. Recaudación online juntó 3.000 euros. Gota en el océano. Luego la despidieron por permisos frecuentes. Sin trabajo, sin dinero, con un niño moribundo. El trabajo en Gran Palacio fue un milagro. María ahorraba cada céntimo, se saltaba comidas, iba a pie, compraba ropa de segunda mano, todo por Pablo. Pero incluso ahorrando al máximo en medio año, no juntaría ni la mitad. Y Pablo no tenía medio año. Alejandro leía todo esto y sentía lo que hacía tiempo no sentía. Construyó un imperio endureciendo el corazón, pero mirando la foto de María con el pequeño niño frente al hospital, algo en él se rompió. Al día siguiente llamó al hospital, presentándose como familiar. La enfermera confirmó. Pablo estable, pero el tiempo se acaba. Posiblemente 6 semanas hasta lo irreversible. La operación necesaria urgente. Alejandro preguntó el costo exacto. 42.000 euros. Imposible para una limpiadora. Ridículo para un millonario. Esa noche no durmió. Pensaba en María limpiando la habitación con lágrimas, sin tocar los 50 euros. Pensaba en Pablo, que no merecía esa enfermedad. Podía pagar fácilmente. 42.000, menos que el último cuadro en el lobby. Pero pagar directamente significaba rebelarse, intervenir, abrir una puerta cerrada por años. A las 3 de la madrugada llegó la decisión. No dar dinero directamente. Hay que preservar la dignidad de María. Los días siguientes Alejandro desarrolló un plan. Debía ser perfecto. María no sabría de quién venía el dinero. Habló con Miguel sobre organizar una lotería para el personal. Premio 50.000 euros. Suficiente para la operación. Miguel se sorprendió, pero Alejandro, el dueño. Problema. ¿Cómo hacer que ganara precisamente María, sin sospechas? Idea. Concurso por trabajo. La limpiadora con las mejores opiniones de huéspedes en el mes recibe el premio. María era buena, posiblemente la mejor. En los días siguientes Alejandro continuó fingiendo ser huésped. Siempre pedía precisamente a María. Dejaba opiniones entusiastas. Pedía a conocidos huéspedes que también pidieran sus servicios y la elogiaran si el trabajo era bueno. Y el trabajo siempre era bueno. Observaba a María de lejos. Llegaba media hora antes. Se iba 1 hora después. Nunca se quejaba. Una semana después, María limpiaba un suite cuando llamaron de nuevo del hospital. Alejandro estaba cerca, fingiendo esperar el ascensor. A Pablo le dio una crisis respiratoria. No crítica, pero advertencia. El tiempo se acaba. María intentaba mantener la calma. Dijo que hacía todo lo posible. Pedía mantener a Pablo estable. Iría después del trabajo. Al colgar, no lloró. Miraba el teléfono con mirada vacía. Mirada de una persona que luchó tanto tiempo que ya no quedaban lágrimas. Solo una determinación implacable. Alejandro sintió cómo la decisión se endurecía. No se puede esperar 1 mes. Pablo no tiene 1 mes. Llamó al mejor cirujano cardiotorácico infantil de España. Sin nombres explicó la situación. El cirujano fue duro, con tales síntomas, máximo 3-4 semanas. Operación necesaria inmediatamente. 3 semanas.
No se puede esperar. Pero, ¿cómo dar el dinero sin destruir la dignidad de María? Noche de reflexiones. Al amanecer. Plan arriesgado. Tendrá que revelarse parcialmente, pero es la única forma de salvar a Pablo y preservar el orgullo de María. Al día siguiente, Alejandro pidió a Miguel que llamara a María a la oficina del director. Cuando preguntó para qué, Alejandro simplemente dijo hacerlo sin preguntas. María entró en la oficina con horror en el rostro. Claramente pensaba que la despedían. Manos apretadas, nudillos blancos. Al ver a Alejandro sentado al lado de Miguel, se desconcertó aún más. Alejandro la miró largo rato. Luego pidió a Miguel que saliera. El director se sorprendió, pero obedeció. María estaba de pie, temblando. Alejandro le ofreció sentarse. Se sentó en el borde de la silla. Empezó con calma. Explicó que no era Alejandro Gómez, huésped, sino Alejandro Vargas, propietario del Gran Palacio. Fingía ser huésped para comprobar al personal. María palideció aún más. Pensaba que todo había terminado. Pero Alejandro continuó. Observó su trabajo, vio la dedicación, la honestidad, cómo trataba cada habitación. Vio que no tomó el dinero dejado adrede. Vio a una empleada como la que quiere en su hotel. Las lágrimas empezaron a aparecer en los ojos de María. Luego Alejandro dijo lo que la impactó. Oyó por casualidad la llamada del hospital. Ahora sabe de Pablo, de la operación, de que el tiempo se acaba. María empezó a negar con la cabeza. Lágrimas corrían. Se disculpaba. Problemas personales nunca interfirieron en el trabajo. Siempre fue profesional. Nunca pediría privilegios. Alejandro la detuvo. No hay por qué disculparse. Hizo un trabajo impecable, en circunstancias imposibles. Otra ya se habría roto. Luego la propuesta. En el hotel existe un fondo poco conocido de ayuda a empleados en apuros. Alejandro decidió usarlo para cubrir completamente la operación de Pablo. No caridad. Inversión en una empleada valiosa que demostró honestidad. Una condición. Después de la recuperación de Pablo, María trabajará en el hotel mínimo 2 años. Se convertirá en supervisora de limpieza. Enseñará a los nuevos su ética. El dinero no hay que devolverlo. Lo compensará con tiempo y conocimientos. María miraba incrédula. No podía hablar. Alejandro continuó. Ya contactó al mejor cirujano de España. La operación está programada para la próxima semana. Trasladarán a Pablo a una clínica privada. María por fin encontró la voz. ¿Por qué hace esto? Son extraños. Alejandro honestamente construyó un imperio poniendo el beneficio por encima de las personas. Endureció el corazón. Pero viendo cómo ella trabaja con el mundo derrumbándose alrededor, entendió el verdadero valor en las personas que cada día hacen lo mejor, incluso cuando nadie mira. María rompió en llanto. Alejandro se levantó, puso la mano en el hombro. Es real. Pablo tendrá la operación, ya no está sola. María de repente lo abrazó, llorando en la camisa cara. Él al principio se quedó quieto, luego lentamente la abrazó de vuelta. Hacía tiempo no abrazaba con sentimiento verdadero. Pero esto era correcto. Cuando María se calmó, preguntó cuándo la operación. Alejandro. Ya todo organizado. Dijo que vaya a casa con Pablo, tome el tiempo que necesite. El trabajo esperará. La operación fue exitosa. 8 horas de trabajo complejo del mejor cirujano cardiotorácico infantil en clínica privada. El médico salió sonriendo. Pablo se recuperará. Alejandro estaba en la sala de espera con María. No lo planeaba, pero no pudo quedarse al margen. Cuando el cirujano anunció el éxito, María se derrumbó en lágrimas de alivio. Alejandro la sostuvo. Y por primera vez en años, se permitió sentir más allá del cálculo frío. La recuperación de Pablo fue larga, pero estable. Alejandro visitaba regularmente. Al principio se decía, chequea la inversión. Pero verdad, le gustaba ver al niño, su risa, el color regresando a las mejillas. Pablo resultó ser un niño brillante, bondadoso, que pasó mitad de la vida en hospitales, pero no perdió la sonrisa. Al saber que Alejandro, ese señor bueno que ayudó a mamá, lo abrazó fuerte y preguntó si podía llamarlo tío Alejandro. Alejandro sintió cómo el corazón se apretó y se abrió al mismo tiempo. Dijo, puede,
María regresó a los 3 meses, cuando Pablo se fortaleció lo suficiente, pero no como limpiadora, supervisora como prometieron. El salario se triplicó, oficina, responsabilidad, respeto. Y lo principal, esperanza. Un año después, Alejandro los invitó a cenar a su casa. Él mismo cocinó paella, como enseñaba la mamá. En el balcón, mirando la Barcelona nocturna, María agradeció de nuevo. Alejandro, soy yo quien debe agradecer. Ella le recordó por qué empezó todo. María dijo, Dios envió a Alejandro disfrazado de huésped común. Los milagros a veces vienen enmascarados. Años después en Gran Palacio apareció una nueva política, Fondo de Ayuda a Empleados en Apuros. Alejandro lo amplió después de la historia de Pablo. Ayudó a decenas de personas. María se convirtió en directora de operaciones. Pablo, ahora adolescente sano, trabajaba los fines de semana en el hotel, soñando con ser médico. Alejandro entendió que es familia, elegir estar al lado día tras día, ver a una persona en su peor momento y decidir quedarse. A veces, pasando por los pasillos, recordaba aquel día detrás de la puerta entreabierta y sonreía. La mejor inversión en las personas, la mejor rentabilidad, saber que salvó una vida y con ello salvó su alma.